Cosas buenas, cosas buenas. Lo lamento. Pero tu cara no me muestra eso. Estoy recordando mi nombre. No sé. No me ha tocado con mi llamado. La cámara me está siguiendo, ¿no? Está apuntando la pizarra. Ya, estimados, buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo viendo el tema de la rectificación con diodos, ¿ya? ¿Ya? El dibujo, traten de hacerlo como yo se los planteé en la última clase, ¿ya? Una barra de cátodos común, ¿cierto? Donde está el más, y una barra de ánodos común, donde está el menos. Entonces aquí va la carga. ¿Ese es el puente de diodo? Se llama puente. ¿Ya? Y la alterna se conecta aquí. Alterna. Independiente de la polaridad, ¿no es cierto? Esa es la situación. Ya, entonces dijimos que para el semiciclo positivo, ¿cierto? Para el semiciclo positivo se tiene un circuito así. Ustedes saben que la señal de alterna pasa por un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿no es cierto? Y en el semiciclo positivo conducen los diodos de 1 y de 2, ¿no es cierto? Ida, vuelta a través del diodo, ¿no es cierto? Así se manifiesta la corriente. Profe, ¿Sí? consulta, no pasaba por el diodo de abajo del 1 porque no está neutro, ¿cierto? ¿Por qué no pasaba por él? No, porque la corriente no vuelve al mismo punto donde sale. Siempre tiene que buscar un potencial negativo. Por eso. Imagínense un río, siempre el río va a ir buscando la máxima pendiente. Si no puede ir por esa pendiente, busca otra, pero siempre va bajando. Entonces, la corriente aquí polariza directo el diodo 1, por aquí no pasa porque se lo impide, pasa por la carga y aquí empieza a buscar el potencial negativo. ¿Ya? Y el potencial negativo lo busca a través del retorno. Y ahí se cierra el circuito. Entonces tenemos el otro 2, ¿cierto? Entonces diodo 1, diodo 2, on, diodo 3, diodo 4, off. ¿Ya? Este sería el diodo 3 y el diodo 4. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos en la carga
¿cierto? Si esto fuera de I es el máximo, ¿ya? Si fuera de máximo, entonces aquí tendríamos la onda de voltaje en la carga caería 1,4 volt, un poquito debajo del V máximo, ¿cierto? Eso debido a las caídas de los diodos, ¿ya? ¿Ya? El VI pasa un poquito más arriba. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el otro semiciclo? En el semiciclo negativo, ¿cierto? En el semiciclo negativo pasa lo siguiente. ¿Cierto? Estos diodos, ¿ya? El semiciclo positivo polariza el diodo 3, ¿no es cierto? Lo polariza el diodo 3. Semiciclo negativo, se polariza el diodo 3. ¿Ya? ¿Se fijan? Por aquí, pasa por ahí, diodo 3, y después busca retornar, ¿no es cierto? Busca retornar ¿por dónde? Por el 4, ¿cierto? Busca retornar por el 4, ahí. ¿Cierto? Bueno, un poquito enredado el dibujo, pero es así. Diodo 3, diodo 4. ¿Ya? Diodo 3 busca el diodo 4 y retorna hacia arriba. ¿Ya? Para la carga, ustedes observan que para la carga la polaridad no cambia, ¿no es cierto? Porque la corriente igual pasa desde el terminal A hasta el B, ¿no es cierto? La corriente siempre pasa en ese sentido. ¿Ya? La corriente pasa del A hasta el B, y aquí también. La corriente pasa desde el terminal A hasta el B. ¿Ya? Nunca cambia de sentido. ¿Ya? Entonces, esto ocurre entre 0 y pi, y esto ocurre entre pi y 2. Para la carga, entonces, se genera un ciclo de onda completa, ¿cierto? Tomando estas dos señales, se suman, ¿no es cierto? Y para la carga es así. ¿Ya? Entonces la carga no sabe si está funcionando el diodo 1 o 2 o el 3 y el 4, le da lo mismo, ¿no es cierto? No es independiente de cuál está saliendo la corriente, ¿cierto? Entonces por cada ciclo de la red, este es el VI. Por cada ciclo que da la red, ¿cuántos pulsos aparecen en la carga?
¿cierto? Por cada ciclo aparecen 2 pulsos, ¿cierto? 2 pulsos por ciclo de red. ¿Ya? ¿Eso es mejor o peor que el caso de media onda? Hola, buenas. No. ¿El caso No, mejor. Nada que ver. ¿El caso media onda? Sí, el caso media onda era así. Correcto. Hay una intermitencia. Claro. En el caso media onda, por cada ciclo de la red pasa un solo pulso. Entonces, claramente, ese caso es mejor. Este caso de aquí es mejor. ¿Ya? Y no hay más circuitos. ¿Ya? No hay monofásicos, no hay más circuitos que pudieran producir, por ejemplo, 4 pulsos por ciclo de red o 6 pulsos por ciclo de red. Eso no existe. ¿Ya? En monofásica o hay media onda con un pulso por ciclo de red o hay 2 pulsos por ciclo de red y no hay otro circuito más que multiplique los pulsos. No existe. Una consulta ¿Ya? un poco ignorante. No tenemos. No hay, o sea que va a ser lo mismo si hay un sistema de 60 Hz, el mismo concepto, ¿o no? El mismo concepto. El mismo concepto. Va a cambiar ligeramente en el caso del filtro, que lo vamos a ver enseguida. Por eso está entre 0 y 2 bits, está normalizado. ¿Ya? Entonces, esto podemos ser 50 Hz. Ahí estamos trabajando. Si estuviera, bueno, aquí esto se traduce en 10 milisegundos y 20 milisegundos. Que esto es 1 partido por 50 Hz. Correcto. ¿Ya? Para el caso de Chile, si uno lo mide en un osciloscopio, y eso lo van a ver en el laboratorio, se dan cuenta que estos pulsos duran 10 milisegundos. 10 milisegundos. Si estuvieran en Estados Unidos, los gringos funcionan con 60 Hz, ¿cierto? Por tanto, el periodo completo es 16.6 milisegundos, que sería 1 partido por 60 Hz, ¿ya? Y la mitad serían 8,3. ¿Ya? Para los americanos. Pero básicamente la forma de onda es lo mismo, solamente cambia la rapidez. Son 2 pulsos por ciclo de red, duran menos, ¿no? Pero ligeramente menos. ¿Ya? Pero en grandes rasgos no afecta en nada. No afecta en nada, no afecta en nada el funcionamiento. No va a haber ningún cambio en el transformador. No, incluso, bueno, el condensador que vamos a calcular lo vamos a hacer para 50 Hz y si por ese motivo uno lo conecta en un sistema de 60 debiera funcionar mejor. ¿Ya? Siempre va a ser mejor que la red tenga una frecuencia mayor, pero en realidad en electricidad o funcionan con 50 o 60 y no hay más, ¿cierto? Lo que sí va a cambiar más adelante es cuando ustedes vean sistemas trifásicos, ¿ya? Rectificación trifásica, eso tiene una multiplicación de pulsos mayor, ¿ya? En el caso monofásico las alternativas son bastante acotadas, ¿cierto? Tenemos este rectificador de 4 pulsos, de 4 diodos, y tenemos el rectificador push-pull, que es así. ¿Se acuerdan o no? Básicamente es lo mismo. Lo único que cambia es que se necesita un transformador
con tap central. Tap central significa que el secundario está dividido en dos partes. ¿Ya? Si fuera 220 a 6 volts, 6 volts, 6 aquí, 6 acá. ¿Ya? Eso en la clase pasada lo estudiamos. Y no hay más. ¿Ya? La carga igualmente ve esto. La carga va a recibir ese voltaje. Onda completa, ¿sí? Voltaje de onda completa. ¿Ya? La carga no tiene cómo saber qué tipo de circuito está siendo alimentado. ¿Ya? No hay ninguna diferencia. ¿Ya? El voltaje tiene el mismo formato. Pero realmente ese voltaje todavía no nos sirve, a pesar de que tiene un valor medio, ¿cierto? Aquí, si uno calcula el valor medio aquí, valor promedio o valor CC, ¿cierto? Es V peak o V máximo dividido por pi. Ese es el valor promedio, o sea, sirve para cargar una batería, sirve para echar a andar un motor de corriente continua, porque en realidad tiene un valor útil, ¿cierto? Un valor CC útil. Pero este voltaje de aquí tiene más valor CC útil, ¿cierto? Es mayor, ¿cierto? Ese valor CC o promedio es 2 veces Vm dividido por pi. ¿Ya? Bueno, obviando la caída de los diodos, uno sabe que es V máximo de menos 1.4, ¿ya? Pero echándolo al bolsillo eso no importa, ¿ya? Porque en realidad si uno piensa en una fuente de poder de unos 50 volts o 40 volts, el 1.4 no molesta, ¿ya? Pero si fuera una fuente muy chica, ¿cierto? De 5 volts, ahí el 1.4 sí es considerable, ¿ya? Todo depende de la magnitud. ¿Se fijan? Entonces yo puedo usar esto en un sistema de corriente continua, que puede ser un motor, un cargador de batería, lo que sea. ¿Ya? El motor a lo mejor va a andar un poco a tirones, va a tener una vibración, un sonido de 100 Hz. ¿Ya? Pero si yo alimento un circuito electrónico, un circuito digital con eso, se cae. ¿Qué significa que se caiga? Cuando vean con el otro profe los sistemas digitales, van a ver de que los sistemas digitales funcionan con un voltaje continuo, ¿cierto? De alimentación, que puede ser 5 volts o puede ser 3,3 volts, pero tiene que ser continuo. Y los sistemas digitales operan con memoria, ¿ya? O sea, tienen un estado de configuración para funcionar. Entonces, si le metemos un voltaje que salta, ¿no es cierto? Porque ustedes ven que este voltaje está como rebotando entre 0 y V máximo, 0 y V máximo, ese voltaje va a hacer de que las memorias se pierdan los contenidos de los registros, y ustedes saben que es como cuando un computador se queda pegado, porque no responde. ¿Ya? Y eso es porque le falló la memoria, ¿cierto? La memoria es un sistema súper crítico, entonces si el voltaje viene con problemas, la memoria se corrompe y basta que se dé vuelta un bit en una memoria del computador y puede generar un error de sistema operativo. Entonces, los sistemas electrónicos no aguantan ese tipo de voltaje. Hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que hacer algo, hay que venir al rescate. Este voltaje que se ve aquí se dice que tiene rizado. El rizado es algo molesto, algo... ¿El ruido? ¿No es ruido? El ruido es más impredecible, pero el rizado es algo predecible. Se sabe la magnitud y la frecuencia. ¿Ya? De hecho, esta señal tiene si la pudiéramos dividir en dos señales, ¿no es cierto? A ver cómo lo planteo. Ya, yo necesito un sistema que se asemeje a una batería, ¿no es cierto? Para poder producir un fenómeno de corriente continua, alimentar un sistema
digital. Pero como tengo solamente alterna, lo hago a través de un sistema rectificador. ¿No es cierto? Pero el voltaje que obtengo aquí no es así, no es continuo, no es plano, ¿no es cierto? No es parejito, el V0 no es parejo, sino lo que obtengo es esto. ¿Ya? Para algunas cosas me sirve y para otras no. Por ejemplo, para alimentar un motor probablemente funcione, o para una ampolleta, ¿no es cierto? Un sistema de una iluminación LED también puede ser, va a parpadear un poquito, ¿no es cierto? Los que son más sensibles de ojo pueden ver los parpadeos y les va a valer la cabeza, ¿no es cierto? Les va a dar jaqueca y migraña, ¿ya? Porque van a notar un parpadeo, y sobre todo cuando uno pasa la vista rápido, así como pasa un barrido y ve todas las intersecciones, digamos, donde el LED se apaga, ¿ya? No sé si le ha pasado eso. Ustedes ven como que si miran muy rápido, haciendo como un paneo así, ven que la luz no es continua, que en algunos momentos se corta, ¿no? Y es porque el LED trabaja instantáneamente con luminosidad instantánea. En cambio, la ampolleta antigua, esa halógena o incandescente, genera persistencia. O sea, uno le puede cortar la electricidad y se queda caliente el filamento, y eso, entre comillas, filtra la luz. Ya, pero aquí esto no, como que no es lo que yo andaba buscando. O sea, esto se separa, si podríamos hacer un equivalente, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que tener, ¿no es cierto? Este es un V0 promedio. Esto es lo mismo que tener una batería más una componente de rizado. V rizado. O sea, esta es una señal compuesta. Tiene continua y tiene alterna. Tiene las dos juntas, ¿no es cierto? El rizado es algo que yo no quiero que pase. Yo no quiero que el rizado vaya hacia la carga. Entonces, para hacer el filtrado, yo coloco un condensador, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el condensador? El condensador no responde a la continua, ¿no es cierto? El condensador, si yo le conecto continuo al condensador, el condensador se carga al voltaje continuo, ¿no es cierto? Pero si yo le hago pasar alterna, ¿no es cierto? La alterna empieza a ser absorbida por el condensador. O sea, el condensador carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Entonces, en este circuito, ¿no es cierto?, que si yo le pongo aquí un filtro, ¿no es cierto?, un condensador, lo que yo voy a estar haciendo es que el voltaje va a aparecer así. ¿Ya? Un poquito mejor, ¿no es cierto? Como que el condensador va y pasea la alterna, ¿no es cierto? El condensador ofrece un camino de retorno a la alterna, ¿no es cierto?, para que no llegue a la carga, para que sea el voltaje continuo, el valor de C, el que llegue a la carga. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puedo hacer ahí? Le puedo colocar otro condensador más grande. ¿Ya? Le puedo poner otra etapa de condensador, y ¿qué es lo que va a pasar? El rizado va a ser cada vez menos. O sea, en la medida que yo agregue filtro capacitivo, condensador, voy a estar acercando a esta condición ideal. ¿Ya? Me estoy acercando de a poco a la condición ideal a través de una rectificación con diodo, ¿cierto? El rectificador con diodo no es ideal, no es algo perfecto, sino que hay que perfeccionarlo para que llegue a ser lo que hace una batería, pero no lo logra, digamos, en forma ideal. Los ingenieros o los que desarrollan equipos de fuentes de poder siempre lo especifican a un rizado determinado. O sea, ellos dicen, y lo que venden es V0 más, qué sé yo, 0,01% de rizado. ¿Ya? Y si esa fuente es muy cara, va a haber otro que lo va a ofrecer más barato, va a decir V0 más 0,1%. ¿Ya? Entonces, el costo de un sistema de rectificación va asociado a
la magnitud del rizado que pasa para la carga, ¿cierto? Entre más complicada es la carga, entre más circuitería digital tiene, es más sofisticado el equipo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el rizado es un tema que depende del tipo de carga que uno le va a poner. ¿Ya? Preguntas. ¿Está claro hasta aquí o no? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? O sea que el condensador es necesario si usted quiere un voltaje. Si yo quiero un voltaje lo más plano posible, sin estas ondulaciones, sin este rizado, ¿cierto? Yo necesito colocar un filtro. ¿Ya? Incluso podría hacer esto, ¿eh? Una mezcla entre L y C, ¿cierto? El L se opone a los cambios de corriente, fluctuaciones alternas de corriente con una alta impedancia. El inductor no se opone a la corriente continua, la deja pasar, pero sí rechaza las componentes de ondulación, esta de aquí que yo les hablaba, ¿cierto? Esta se rechaza. Y el C hace lo mismo con el voltaje, ¿ya? No deja pasar el voltaje alterno, lo va a pasar. Por lo tanto, entre los dos hacen un filtro LC. Pero, ¿cuál es el problema del L? En electrónica. El L es cobre y fierro, ferrita. Entonces, finalmente se transforma en un equipo pesado. Por ejemplo, si yo tengo una fuente que fuera de diámpere, voy a tener que tener un L para diámpere, el cable de cobre de diámpere, que haga los miliamperes que yo necesito, enrollado sobre un núcleo de fierro que soporte, digamos, esa intensidad de flujo magnético. Entonces finalmente voy a llevar a la casa un equipo que pesa 10, 15, 20 eléctricos. Y eso es lo que se hacía antes. Antes se colocaban los L y los C. Y eran fuentes eternas, ¿ya? No fallaban nunca, pero eran pesadas. Entonces, en electrónica, el L es un problema que hay que eliminar a toda costa. ¿Ya? Entonces, se prefiere jugar con el C, ¿ya? Pero el C, el condensador igual es pesado, ¿ya? Tiene dimensiones, ya tiene volumen, ¿ya? Falla por las vibraciones. La electrónica que va metido en un auto de combustión, auto interna, el condensador tiene que estar muy bien agarrado de la tarjeta para que no se suelte. Ya, por eso le echan una especie de goma. ¿No se han dado cuenta que los equipos, los computadores de los vehículos le echan una goma a los circuitos electrónicos? Esa goma es para justamente absorber todas las vibraciones que tiene el motor. Porque si los dejan así libres, la vibración termina por cortar las patitas de los elementos pesados. Y el elemento pesado que más sufre es el condensador, porque pesa mucho y tiene una dimensión excesiva. Por lo tanto, con la vibración las patitas se terminan de soldar. Entonces, electrónicamente el L es un problema y el C también es un problema. Por tanto, lo que se hace es achicarlos al máximo. Y para achicarlo al máximo hay que pasar a otra tecnología, que es a través de transistores. ¿Ya? Pero eso lo voy a mencionar, ¿no? Ya una fuente de poder que en vez de usar diodos usa transistores, puede operar a alta frecuencia. Y si opera a alta frecuencia, significa que los filtros son más chicos, los condensadores son más pequeños. ¿Ya? Por tanto, la tecnología de hoy en día no utiliza tanto los diodos como para poder rectificar, sino que lo ha transformado por transistores. ¿Ya? Los transistores, como lo voy a explicar después, tienen una pega súper buena para hacer fuente switching, fuente conmutada, ¿ya? Que es lo que está aquí. Esto que está aquí es una fuente conmutada. Es una tarjeta que tiene transistores, rectifica
y controla un voltaje continuo, pero lo hace a través de un sistema de alta frecuencia. ¿Ya? Y creo que son como 12 o 15 amperes. 45 watts. Ya, consulta, muchachos, porque vamos a ver ahora cómo se calcula el condensador. Ya, se entiende que el proceso de rectificación no es ideal, siempre genera un subproducto y ese subproducto se llama rizado, y el rizado se puede controlar, se puede acotar, se puede disminuir. ¿Ya? No es algo, digamos, inevitable, pero es controlable. Tampoco lo puedo eliminar al 0%. Siempre tiene algún rizado. De hecho, esa fuente de ahí tiene un pequeño rizado, ¿ya? Pero muy acotado. Así es como se produce corriente continua en un sistema electrónico. Cálculo del filtro, entonces. Cálculo del condensador del filtro. ¿Cómo se llega a una condición, digamos, de rizado acotado? De más está decirle que si en una fuente de poder falla el condensador, el voltaje sale como la mona, ¿ya? Incluso puede hacer fallar el circuito que viene más abajo. ¿Cómo es la situación? Ahí tenemos nuestra onda de voltaje. Ahí tenemos nuestra onda de voltaje. La verdad es que si el condensador no tiene carga, ¿cierto? Bueno, vamos a dibujar el circuito aquí otra vez. Vamos a suponer una carga R, ¿eh? Por simplicidad. Una carga R. Si el condensador no tiene carga, está con voltaje 0, BC es igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Actúa como un condensador que toma toda la carga posible del primer ciclo o del ciclo que le tocó encenderlo, ¿cierto? Encendemos aquí el secundario, lo conectamos y el condensador va a tomar toda el voltaje, ¿cierto?, de la entrada, ¿cierto?, el BC. Es como que la fuente lo lleva de la manito al voltaje del condensador y eso a costa de una corriente bastante grande. Cuando se termina de cargar el condensador, la corriente cae a 0, pero inicialmente el condensador toma mucha corriente. Toma mucha corriente el condensador. Ya, aquí viene lo bueno. El voltaje de entrada empieza a caer, el voltaje de la fuente, o sea, de la alterna. Entonces empieza a caer en forma senoidal, ¿ya? Y el condensador se calcula de modo de que
tenga una constante de tiempo demasiado pequeña, sino que el tau aquí, la constante de tiempo asociada al valor de R y C, que no sea tan chica, ya que sea más o menos grande, ya ese tau, no sé, esa constante de tiempo mucho mayor que el periodo. ¿Ya? Entonces el condensador se queda cargado. ¿Y qué pasa cuando el condensador se queda cargado? Es el condensador el que suministra la corriente hacia la R. ¿Ya? El condensador suministra la corriente hacia la R. O sea, el condensador se cargó y después el condensador es la fuente. ¿Ya? Cuando se cargó hasta aquí, ¿ya? Ahora es el condensador el que suministra la tensión hacia la carga. ¿Ya? Y bueno, el condensador pierde su carga y pierde el voltaje hasta que nuevamente se pilla con el voltaje de entrada. Y cuando se pilla con el voltaje de entrada, vuelve a tomar carga. Vuelve a tomar carga. ¿Ya? O sea, de la fuente. Vuelve a tomar carga y después la libera y la vuelve a tomar aquí otra vez, la toma y la libera. ¿Ya? Es así como trabaja este circuito. ¿Ya? Trabaja tomando carga desde la fuente, ¿cierto? De la entrada, toma energía, carga el condensador y después se desconecta de la fuente y suministra su propia carga, su energía hacia el AR. La toma y la libera, la toma y la libera, la toma y la libera, la toma de la fuente y la libera hacia la carga, la toma de la fuente y la libera hacia carga. ¿Ya? Entonces, aquí están los periodos donde el condensador toma carga. Toma y la libera. Por eso el voltaje en la carga no es tan malo, no salta tanto, ¿no es cierto? Al final termina oscilando entre un B máximo y un B mínimo. ¿Ya? ¿Cuál es el B mínimo aquí? Si ustedes observan en esta onda sin filtro, el B mínimo es 0. Por lo tanto, el delta B aquí es muy grande. El delta B es B máximo menos 0. O sea, es B máximo. Es un tremendo delta B, o sea, es una variación de voltaje amplia. En cambio aquí no. Aquí el delta B es B máximo menos B mínimo, ¿no es cierto? Y eso es claramente menor que allá. O sea, esto es más manejable. De hecho, si yo le coloco un condensador más grande, de capacidad más grande, ¿qué es lo que ocurre si yo le coloco el doble aquí? Lo que voy a lograr es que el condensador va a tomar mucha carga, va a tener mucha carga disponible, por tanto no se va a descargar tanto. ¿Ya? Va a llegar a un nivel de voltaje incluso mayor. Ahí, ¿cierto? Eso va a pasar, vamos a tener eso. Con un condensador mayor, el voltaje mínimo se empuja más arriba todavía. O sea, el voltaje mínimo en vez de estar aquí, estaría acá, ¿cierto? B mínimo prima, y sería entonces un delta B que decrece. En la medida que el C crece, el delta B decrece. ¿Se fijan? Entonces, eso es bueno. Es bueno que el delta B sea cada vez menor, pero al final me va a salir muy caro. O sea, yo le puedo poner aquí 3C o 4C, ¿no es cierto?
y voy a tener algo perfecto, digamos, o sea, voy a tener una especie de delta B que tiende a cero, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el equipo en sí va a tener muchos condensadores, muy pesados y muy caros. Por tanto, hay un compromiso entre delta B, digamos, utilizado y complejidad de costo del equipo. ¿Ya? Si me dicen que no me puedo salir de un equipo de 100 gramos de peso, entonces voy a estar acotado en cuántos condensadores voy a poder poner. ¿Ya? No me va a dejar colocar lo que yo quiera. ¿Sí? Voy a tener que parar en algún momento. Y de hecho, la competencia es al revés. La competencia es quién hace el equipo con menos peso y con menos condensador. ¿Ya? O sea, empujando este diseño al límite. Incluso de repente hasta saltándose un poco esta regla. O sea, con un delta B que está fuera de especificación. ¿Ya? Profe, por eso en la actualidad se ha buscado hacer dispositivos más pequeños, ¿no? Claro, dispositivos más pequeños. Esto que está aquí no se puede achicar. Esto se llama diseño de una fuente clásica lineal. Esto se llama fuente de montaje lineal. ¿Ya? Diseño clásico. Un diseño, digamos, el primero que la versión 1. Pero lo que se hace ahora es switching, ¿ya? Lo que les decía yo, es reemplazar esta etapa de aquí por un sistema switch, ya que lo vamos a ver después. Si yo reemplazo esta etapa por una etapa switching, es increíble cómo se achican los condensadores. Entonces, los ingenieros están peleando en cómo achicar la fuente lo más posible, pero están chocando en el tema térmico. O sea, esto se podría achicar más, pero si yo lo achico en la mitad, la densidad de calor va a ser tan grande que esto se va a empezar a calentar y va a ser poco confiable. Por lo tanto, yo lo estoy tocando aquí y siento que está como unos 45 grados. ¿Te fijas? Entonces, ya no es tema de el peso, ahora es el tema de disipación térmica. Ahí están cabeceándose los ingenieros que no pueden hacerlo más chico, o sea, la factibilidad es cómo hacerlo que tenga menos pérdida, menos potencia disipada. O sea, si yo tengo aquí la mitad de las dimensiones, lo más probable es que la temperatura aquí suba 80 grados. ¿Ya? Y si sube la temperatura, ¿qué pasa con la electrónica? Falla, porque empiezan a salir portadores donde no debiera haberlo. O sea, si yo tengo un material N que tiene una cierta cantidad de portadores de electrón debido al dopado y la temperatura lo sube, se vuelve impreciso. ¿Ya? Los portadores térmicos. ¿Se acuerdan que les expliqué que en los semiconductores los portadores de electricidad en el silicio aparecen por la temperatura también? No son muchos, pero molestan. ¿Ya? La precisión de la electrónica está en que los portadores sean la cantidad que el ingeniero diseñó cuando se hizo el chip, cuando se hizo el semiconductor. Si aparecen más, empieza a fallar. Y si es un sistema digital, peor todavía. ¿Ya? Porque se tripea, se congela o se pega, no sé cómo le dicen, se buguea. Producto de la temperatura. Entonces, esto que está aquí, caballeros, es un diseño clásico, estándar, antiguo, ¿no es cierto? La gracia que tiene esto es que yo le puedo sacar aquí una sobrecarga de un 100% durante un minuto y no va a fallar. ¿Ya? O sea, esta fuente yo le puedo, si está especificada para 1 ampere, yo le puedo sacar 2 amperes y los diodos pueden estar sobredimensionados. Se me va a caer un poco el rizado, pero va a seguir funcionando. O sea, es muy robusta. En cambio, estas no son tan robustas. ¿Ya? Tienen un protector de cortocircuito, pero no aguantan una sobrecarga. O sea, si están hechas para 45 watts y yo les saco 50, se va a apagar. Se apaga la fuente. No se apagó. En cambio, esta no. Esta aguanta, se pone rojo, se pone colorado, se pone amarillo, qué sé yo, de fucsia,
se calienta el rojo vivo y sigue funcionando, entonces es un diseño muy robusto. De hecho, hay algunas aplicaciones que todavía lo usan porque es robusto, es muy aguantador digamos, de maltrato. Ya, entonces, ¿cómo se calcula el condensador? No hemos hablado de cómo se hace eso. ¿Ya? Entonces, aquí están las ecuaciones de esto y las consideraciones. Ya. ¿Quedó claro entonces que el condensador toma corriente y después la libera? Toma corriente y después la libera. O sea, esto podría ser diodo 1, diodo O, diodo 2, o sea, diodo 1, diodo 2, ON. ¿Ya? Y el resto se sabe que está OFF, y aquí están todos OFF, todos los diodos OFF. ¿Por qué están todos los diodos OFF? Desde aquí para acá, ¿por qué están todos los diodos apagados? Porque en realidad el voltaje del condensador es mayor al voltaje de la fuente, por tanto están polarizados inversos. Los diodos están polarizados inversos, porque el voltaje del condensador es mayor a este, que se viene cayendo. Este voltaje viene cayendo, por lo tanto, el voltaje del condensador, que es el mismo de la carga, es mayor a este, por tanto, los diodos están polarizados o están bloqueados. Todos los diodos bloqueados. Y este corresponde al semiciclo negativo, por tanto, este es, este pedacito de aquí en realidad, ese pedacito chiquitito de ahí es diodo 3 y 4. Diodo 3, diodo 4, ON. ¿Ya? Corresponde entonces al semiciclo negativo. Diodo 3, diodo 4, ON, porque se tiene que cargar el condensador y ahí empieza la descarga del condensador, entonces están todos off. ¿Ya? Todos off. Bueno, y aquí se repite este ciclo. Aquí le corresponde nuevamente el semiciclo positivo, diodo 1, diodo 2. Diodo 1, diodo 2, on. Y así se repite esto. Diodo 1, diodo 2, corte. Diodo 3, diodo 4, corte. Diodo 1, diodo 2, corte. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Bueno, esta es una pregunta de certamen. ¿Qué pasa si yo corto la carga ahí? La abro. No tengo corriente. ¿Ya? Dejo fuera la carga. ¿Qué es lo que va a pasar? El condensador no se va a poder recargar nunca. Entonces el voltaje se va a mantener pegado en la punta de la onda, ¿cierto? En el B peak, aquí, en el B máximo. Se va a mantener pegado en el B peak. ¿Ya? Ahí. Porque no hay corriente, entonces el condensador se cargó una vez y después no se descarga nunca más. ¿Cierto? Tomó toda la carga aquí y después no tiene cómo entregarla. Está ahí. Está delta B igual a 0. Delta B igual a 0, no hay cómo descargarlo, por tanto, básicamente en esa instancia, esto va a funcionar aquí nomás, una vez, diodo 1, diodo 2, on, y de ahí eternamente todos off. ¿Ya? Mientras no se conecte la carga de nuevo. ¿Ya? Se cargó una vez y después todos off, porque no va a tener nunca más posibilidad de descargar la carga. ¿Ya? Bueno, eso en el entendido de que yo justo apreté el switch cuando la onda venía subiendo, lo cual es bastante poco probable. Que yo conecte el interruptor justo cuando la onda pasa por 0 es bastante poco probable. Entonces, si la prendo aquí, voy a tener un serio problema. O sea, si yo le pego justo ahí en donde viene pasando el máximo de la onda de voltaje, voy a tener un inrush de corriente súper grande. ¿Ya? Afortunadamente, los
transformadores tienen inductancia aquí, ¿no es cierto? Tienen una X de dispersión, ¿no es cierto? Entonces, esa inductancia limita el golpe de corriente, el inverse de corriente lo limita el transformador, ¿ya? Hace una pega de protección, ¿ya? Pero no vamos a entrar en esos detalles de fallas que pueden tener estos equipos. Si uno lo hace para potencia chica, funciona. O sea, potencia chica significa 1 ampere. Entre 1 y 5 amperes, un diseño bastante sencillo, no tiene mayores complicaciones en cuanto a protección, ¿ya? Pero si uno hace un diseño de esto para más amperaje, más potencia, hay que considerar ese inrush de corriente, para que no se reviente el condensador ni los diodos, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el C? Muy sencillo. Bueno, hay que asumir que no hay que asumir nada, ¿verdad? El voltaje del condensador, ¿no es cierto? Esa es una ecuación exponencial, ¿no es cierto? Se sabe que la caída de voltaje es una caída exponencial, ¿ya? E elevado a menos T dividido por RLC. ¿Ya? Aquí está metido la constante de tiempo, ¿no es cierto? Lo que yo le hablaba, RC, la constante de tiempo. ¿Ya? Sacando la derivada de esto, una consulta de lo que dijo anteriormente, que para anotarlo al final. Entonces, si usted llegara a desconectar la carga del circuito, todos los diodos desde el inicio de la curva, o sea, de la media, estarían desconectados. ¿sí? Si desconecta la carga. Si desconecto la carga, nunca entran. O sea, entran, la primera pareja entró para cargar el condensador y después ya nunca más. Sí, después nunca más. Va a entrar una pareja, porque siempre los diodos entran de a pares, ¿ya? Si se quema uno, se quema un ciclo completo. Eso es lo otro. Si un diodo falla, por ejemplo, si falla este, se arrastra este, aunque esté bueno, ¿cierto? Porque van en serie. ¿Se acuerdan que van en serie, no es cierto? Sí. Si muere uno de los diodos, se arrastra en la pareja, por tanto desaparece un semiciclo entero que se transforma en un media onda otra vez. ¿Ya? Se transforma otra vez en media onda porque se perdió un ciclo, porque un diodo va acompañado de otro en serie, por lo tanto arrastra a su pareja y quedan los otros dos nomás. El diodo 3 y el 4 entran en el semiciclo negativo, por tanto sería como volver al esquema media onda. ¿Ya? Y si volvemos al esquema media onda, esto cae así, cae más abajo todavía, ¿cierto? Porque tiene mucho más tiempo sin cargarse. O sea, si yo le hago si le pierdo un ciclo, se le pierde un ciclo, entonces el condensador va a tener el doble del tiempo para descargarse, por lo tanto el rizado crece y se nota. ¿Ya? Se nota que falló el equipo, falló la fuente. Ya, pero vamos a asumir de que esto está ok, ¿no es cierto?
Por lo tanto, esta es la, para no complicarnos la vida, vamos a asumir de que esta es la pendiente de inicio, ¿no es cierto? La pendiente. ¿Ya? Esa pendiente de inicio, y vamos a asumir que esto es lineal, ¿no es cierto? Vamos a asumir varias cosas, o sea, vamos a hacer una aproximación. ¿Cierto? Ahí está la pendiente de inicio. Vamos a asumir de que en vez de trabajar con una exponencial, ¿cierto? Vamos a trabajar o vamos a suponer de que es una línea recta, ¿ya? Y que tiene todo el periodo para descargarse, ¿ya? O sea, va a llegar hasta ahí, lo cual tampoco es cierto, ¿ya? O sea, esto que yo supuse aquí, que el voltaje cae en forma lineal, no es cierto, porque cae en forma exponencial. Pero si yo hago el cálculo con esa suposición, el condensador me va a quedar sobreespecificado. O sea, cuando uno hace una suposición en ingeniería, lo que hace es prevenir o hacerlo para que quede sobredimensionado. No lo hace al revés. ¿Eso le afecta a la carga si queda sobredimensionado? Le afecta porque, o sea, le afecta de forma positiva, porque si queda sobredimensionado significa que queda con un rifle más chico todavía. O sea, yo lo especifiqué al inicio, pero en la práctica con esa fórmula me va a quedar un condensador más grande que me va a otorgar un delta P medido menor. O sea, si yo hago un diseño y especifico algo y cuando lo voy a medir me da una característica mejor, fantástico. Pero no al revés. O sea, yo no puedo hacer una suposición simple para que después un elemento del puente me quede más débil que lo que realmente tenía que ser. No sé si me explico. Si uno, en ingeniería, a veces uno no puede meter todas las ecuaciones en uno porque es muy complicado. Entonces uno parte por suposición, ¿ya? Y si esa suposición hace que el pilar sea más grande o más fuerte, mejor todavía, ¿no es cierto? Nadie se va a enojar. Bueno, el que va a tener que invertir en el cemento y en el fierro puede que ponga el grito en el cielo, va a salir más caro, pero no se va a caer, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo. Vamos a diseñar un condensador que en la práctica va a ser mejor, ¿ya? Porque el condensador no se descarga en forma lineal y tampoco se descarga todo el tiempo, sino que se descarga un tramo chiquitito, ¿no es cierto? Todo este delta T que aparece para acá está de llama, está como de más, ¿ya? Entonces, con esa suposición, el B mínimo, vamos a colocar aquí entonces, con el supuesto que la caída de voltaje es lineal, la caída de BC es lineal, ¿cierto? Se tiene esto. El B mínimo entonces va a ser un valor que es el voltaje de pic menos lo que avanza en forma lineal hacia abajo, ¿cierto? Debido a esta pendiente, ¿cierto? Es el B mínimo. Tengo la pendiente, tengo el tiempo, por lo tanto tengo el delta B, ¿cierto? O sea, el B mínimo. El B mínimo llega hasta pendiente multiplicado por el tiempo. Y el tiempo que avanza esto es T medios, ¿ya? Desde aquí hasta acá tenemos T medios. Ese es el avance temporal por la pendiente, me da el B mínimo. B mínimo. Entonces es esto. ¿Por qué aproximado? Porque en realidad estamos aproximando en forma lineal, que se puede escribir así.
Entonces, el B de rizado, peak to peak, todas estas fórmulas que van a tener que entender. Como conocemos el B mínimo, porque supusimos de que era una caída lineal, conocemos el delta B o el rizado. El rizado es B máximo menos B mínimo, ¿no es cierto? O B peak en realidad, menos B mínimo. Y el voltaje promedio es lo que va a ver la carga. O sea, en el fondo el voltaje promedio va a ser esto. Ahí. Lo que está entre medio del B mínimo y el B máximo. Eso es lo que andamos buscando nosotros. Un promedio que no tenga tantas desviaciones. ¿Ya? Esto yo quiero que sea lo mínimo posible. ¿Ya? ¿Se fijan? Que se vayan juntando el B mínimo y el B máximo. Y ahí yo tengo la fórmula. ¿Ya? Parece un poquito abstracto, pero con un ejemplo se les va a quedar más claro. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte, no? Entonces explicamos un poquito con perita y manzana. La caída exponencial del condensador, supusimos linealidad para no meternos en ecuaciones exponenciales, ¿no es cierto? Entonces sacamos la derivada, le evaluamos este igual a 0, nos dio esa pendiente. Esa pendiente menos BP dividido por RLC la multiplicamos por el avance del tiempo y eso nos da el B mínimo. ¿Ya? Con el B mínimo y el B máximo tenemos el rizado. Profe, disculpe, entonces la primera de la pendiente, eso nos daría, eso es la fórmula para sacar el B mínimo. Claro. Ah, ya, sí. Ya, este diseño, bueno, veámoslo con un ejemplo, ¿no? ¿Alcanzamos? ¿No tiempo? Oh, no sé. Vamos a tener que redondearlo. Mañana vamos a tener que seguir. Bueno, este diseño sobredimensiona el condensado, ¿ya? O sea, uno perfectamente queda con un condensador bastante grande, ya, porque lo hizo con una aproximación muy burda, pero las fórmulas son sencillas. Entonces, en algunos libros y algunos autores realmente le dicen, ya, usted calculó el condensador con esa fórmula, multiplíquelo por 0,8, igual le va a resultar. O sea, queda tan sobredimensionado que uno puede bajarse un 20% de condensador, igual va a cumplir con la especificación de rizado. O sea, por eso en algunos libros aparece un 0,8. Si ustedes ven libros de electrónica y ven un factor de 0,8, ¿y de dónde salió eso? Eso se llama aproximación empírica, ¿ya? Práctica. Cuando ustedes vayan al laboratorio, hagan eso, calculen un condensador con esta fórmula y después evalúen el Ripley y después evalúenlo con un condensador de 0,8, un 20% menor, y les va a dar igual el rizado, pero cumpliendo marginalmente, ¿ya? O sea, una cosa es cumplir y exceder la especificación del cliente y otra es
cumplir con el mínimo que pide el cliente. No sé si me explico. O sea, si uno coloca un condensador sobredimensionado, el cliente va a estar feliz, pero el jefe va a estar, o el que compra los elementos va a estar preocupado porque todo le va a salir más caro. Entonces, alguien dijo ya, multipliquemos por 0,8 y miramos si el que nos da el rizado cumple, sí, marginalmente sí, ya listo, cerremos el equipo y luego lo vamos. Total, nadie le puede pagar más porque el rizado sea más chico. Así como un poco llevando la situación al plano comercial, así como lo hacen los chinos. Los chinos, si el equipo da 10 volts, le ponen un condensador de 11 volts máximo. En cambio, de repente hay una falla y el voltaje subió a más de 10 volts, el condensador se quema. Ya, estimados, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, vamos a tener que seguir mañana con este temita. Profe, ahí está viendo el cargador y estos tipos de cargadores pueden funcionar en distintos hertz. Autovolt puede funcionar en distintas frecuencias, 50 o 60, y puede funcionar con 110 o 220. Sí. ¿Sí? Esto no, esto es rígido, es bastante rígido. ¿Ya? Con distintas frecuencias sí puede operar, pero con distintos voltajes no. Por eso hay transformadores, los equipos antiguos, ¿se acuerdan que traían con un botón que decía 110, 220? Y uno por jugar a ese lo bajaba de 220 a 110. ¡Pah! Moría todo, ¿no? Por puro jugar, no, por ver qué pasa si muevo ese asunto que decía 110, lo cambiamos, o sea, de 220 lo cambiamos a 110 y bueno. Los equipos muy antiguos traían ese selector, y eso era para el transformador. Entonces, esa fuente en realidad no es autovolt, ¿ya? No puede trabajar con distintos voltajes. La otra sí, porque la otra tiene un control de ajuste por ancho de pulso, ¿ya? Mucho más sofisticado. Antes, cuando uno importaba algún aparato, digamos, tenía que usar un transformador aparte. Claro, para pasarlo a 110. Siempre me acuerdo, compré una consola, me acuerdo que el que la compré en Chile, pero la importaron. Entonces venía con un transformador, yo no entendía en realidad porque venía con la pieza tan grande, porque ahora, después ya, un par de años después, caché. En el fondo es porque la consola era gringa, entonces uno conectaba directo, que estaba preparado para 110, digamos, la transformador, y hubiera coheteado. Claro, si uno le cambiaba las patitas del transformador planas, las cambiaba por las clásicas que tenemos acá. Muere, o sea, Sí. incluso puede morir hasta el equipo. Pero la frecuencia no es problema. La frecuencia no altera, digamos. Es muy poco la variación, pero sí el voltaje. Ya, ¿qué voy a pasar la lista, estimados? Arias. Presente.